con el maestro Jorge Santa Cruz, a quien me da de verdad muchísimo gusto saludarle. Ale, muchísimas gracias a usted. El tema, como ya habíamos anunciado, pues es acerca de, pues estamos viendo a Claudia Sheinbaum que pues parece ser que va, pero derecho a pues ser posiblemente la siguiente candidata de Morena a la presidencia del país, pero no va sola. Además del apoyo que tiene de López Obrador, pues también hay un apoyo ahí pues supranacional de estos poderes. Rockefeller, me parece que pues en un análisis de usted así lo señala, y me gustaría que pues usted nos comentara de dónde viene este acercamiento de Claudia Sheinbaum con Rockefeller y qué tiene que ver López Obrador ahí, porque a veces parece como que Claudia Sheinbaum y López Obrador no van como en la misma línea, pero podemos estar equivocados. Sí, Ale, muchas gracias. Bueno, lo que pasa es que efectivamente existe un poder supranacional, el cual vemos que se mueve y que maneja a los gobiernos y a los partidos a su antojo, por lo menos en lo que es el hemisferio occidental. Ese poder supranacional está vinculado a organismos muy poderosos, a fundaciones también bastante poderosas, como las de los Rockefeller, las de los Soros, no nada más George, sino su hijo Alexander, la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, por supuesto la Fundación Bill y Melinda Gates, que como tal sigue funcionando, a pesar de que esta pareja se separó. También instituciones como la Universidad Johns Hopkins, esta que está llevando el conteo segundo de la pandemia, ¿no? Estos organismos supranacionales tienen dos vertientes que en ocasiones aparentan, Ale, gentiles amigos del público, de la audiencia, en ocasiones aparentan una rivalidad ideológica, pero en el fondo tienen un origen común. Usted mencionaba al clan Rockefeller. Pues sí, efectivamente, Claudia Sheinbaum fue becaria del programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable del Colegio de México y la Fundación Rockefeller. Los Rockefeller son dueños, los herederos de este clan, son dueños de la que fue la principal empresa de los Estados Unidos durante decenios, durante muchísimos años. Le hablo de la petrolera ExxonMobil. Pero pues resulta que a pesar de apoyar los estudios en materia de generación de energías limpias, pues los Rockefeller se mantuvieron en su nicho de producir petróleo y eso les redituó, mantenerse en el primer lugar como la empresa más valiosa de los Estados Unidos. Todavía en 2013 eso sucedía. Pero algo pasó, Ale, que vino a cambiarle el escenario a los Rockefeller. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que a principios de octubre del año pasado, una empresa especializada en la producción de energías limpias, energías eólicas y solares,
la Next Era Energy, que traducido al español sería la energía de la próxima era, superó a la Exxon como la empresa más valiosa en los Estados Unidos. Le hablo de octubre de 2020. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Que la ExxonMobil hizo oficial su giro hacia la producción de energías limpias. Mire, el 27 de abril de este año, la ExxonMobil presentó su nueva estrategia con 3 objetivos claros. El número 1, aumentar el valor de las acciones, el valor bursátil de las acciones de ExxonMobil. Proteger a los inversionistas y garantizarles tener mayores dividendos y transitar hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Esto, le digo, fue el 27 de abril de 2021. Casi un mes después, Ale, el 24 de abril de 2021, nos enteramos por medio de una publicación digital que se llama World Energy Trade, es decir, algo así como el comercio de energía, el comercio mundial de energía. Nos enteramos que la ExxonMobil había hecho un movimiento que para muchos hace 10 años hubiera sido sorprendente. Lo que hizo fue prácticamente adueñarse de la producción, comprar la producción de un diésel renovable que es producido en una planta que se llama Clean Energy, pues energía limpia, en Bakersfield, en California. Y el suministro de este diésel reciclable, renovable, comenzará a principios de 2022, ya en unos cuantos meses. Entonces, lo que estamos viendo es que se dieron 2 hechos importantes en cuanto al viraje, Ale, de los Rockefeller. Uno de ellos fue que, pues prácticamente, y creo, y lo digo con toda responsabilidad, que mediante un fraude electoral echaron de la presidencia de los Estados Unidos a Donald Trump, que es partidario, lo sigue siendo a la fecha, de que la industria se mueva se siga moviendo a través de los hidrocarburos fósiles, del petróleo. Y luego, ya con Trump fuera, resulta que esta empresa Next Era Energy, pues se vuelve la más valiosa y los Rockefeller se convencen de que tienen que dar un paso adelante en cuanto a las energías limpias. Ahora le devuelvo también la palabra. En México, ¿cuál es o quién es el funcionario o la funcionaria que tiene el perfil para beneficiar a las grandes transnacionales de la energía limpia? Pues ni más ni menos que Claudia Sheinbaum. Eso es por parte de los Rockefeller. Y es que no entiendo bien cómo encaja ahí López Obrador. Yo insisto en que no sé si mi análisis está bien o está equivocado, pero yo veo a López Obrador que le apuesta, igual que lo hizo Donald Trump, a las energías fósiles.
y por eso su interés de pues abrir una nueva refinería y de comprar una en Texas, ¿no? Entonces, ¿dónde embona ahí López Obrador en este tema de las energías? Es muy interesante la pregunta. Autolitus Channel. Primero trataré de relacionar a López Obrador con Claudia Sheinbaum en cuanto al aspecto ideológico. Los padres de Claudia Sheinbaum Pardo, uno de origen askenazita y el otro sefaradí, fueron de los activos fundadores del Partido Comunista Mexicano. Y López Obrador, sin duda, es de ideología comunista. Ahora, en ese tenor, López Obrador sabía y sabe que recuperando el control del gobierno sobre Petróleos Mexicanos y sobre Comisión Federal de Electricidad, pues iba a agradar a la parte dura de la izquierda económica, ¿no? Okay. En ese sentido, pues jugó sus cartas tal y como lo había prometido. Pero por el otro lado fue un verdadero, ¿cómo decirlo? Un verdadero farsante, porque a pesar de tener estos planes para el sector energético tradicional, pues se plegó a las órdenes del que era presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, y entonces le hizo el juego sucio a Trump con los migrantes aquí, ¿no? Sí. Que le construyera, que Trump construyera el muro, y López Obrador militarizó al país y comenzó la persecución de migrantes. Bien, esto agradaba a Trump y a los empresarios tejanos, especialmente, incluyendo a los Rockefeller, que todavía pues medio pensaban que el petróleo sería la fuente de riqueza, pero desagrada a otro foco de poder supranacional con el que se identifica Andrés Manuel López Obrador. Y me refiero a la ideología de las fundaciones Sociedad Abierta de George Soros, que promueven la ideología de género, que promueven las migraciones descontroladas, que promueven la legalización del consumo de drogas y, oh sorpresa, que promueven también, por lo menos Soros, el uso de las energías limpias. Entonces, si usted me permite, voy a tratar de señalar por qué hay que tomar en cuenta también el factor de George Soros. Este señor, junto con otros alfiles del poder como Bill Gates, como Jeff Bezos de Amazon y de The Washington Post, como Mark Zuckerberg de Facebook, como un señor de apellido Ma, ¿sí? Tal cual, Ma, es decir, el número 1 de Alibaba, y Soros, se han dedicado a invertir en lo que ellos llaman startups, es decir, empresas
promotoras, iniciadoras del interés en la producción de la energía limpia. Por ahí hubo una nota muy interesante que dio a conocer hace tiempo el periódico español El País, que de ninguna manera podemos decir que es contrario a este lobby de globalistas, ¿no? Y mencionó con todas sus letras a las personas a las cuales acabo de mencionar. De acuerdo con la nota del periódico El País, Soros, Ma, Zuckerberg, Bezos y Gates están interesados en diversos tipos de empresas que puedan, por ejemplo, número 1, inyectar dióxido de carbono en el hormigón de las construcciones. No sabemos si con efectos cancerígenos, pero a ellos hasta el momento no les interesa. Trabajar en campos magnéticos para la fusión, y esto suena a energía nuclear. En la ingeniería metabólica, o sea, en modificar los organismos vivos. Ojo con esto, modificar los organismos vivos para que puedan estos organismos producir algunas sustancias que les permitan, no sé, producir proteínas, por decirle algo. Están interesados también en la energía geotérmica, en las baterías. Y cuando hablamos de baterías, Ale, le menciono, por ejemplo, el litio. Y Sonora es el tercer reservorio de litio en el mundo. Producir fertilizantes e inyectar y producir sobre todo agua potable del aire. Esto lo publicó Raúl Limón del periódico español El País el 2 de marzo de 2019. No le hablo de ayer o de antier, repito, 2 de marzo de 2019. La nota se llama Las tecnologías por las que apuestan las mayores fortunas del planeta. Ahora, ¿qué sucedió cuando López Obrador de plano se aleja de la agenda globalista de Soros para supeditarse, para subordinarse a Trump? ¿Qué pasó en ese momento? Que Soros empezó a agitar en México. No sé si usted recuerda la serie de disturbios que se dieron al estilo de los Antifa. Usted me mencionaba los Antifa fuera del aire, que se dieron, por ejemplo, en Guadalajara o en la Ciudad de México, por mencionar solamente dos ejemplos, ¿no? ¿Qué sucedió también cuando militariza López Obrador al país para contener a los migrantes? ¿Y qué sucede o qué sucedió desde los llamados países del Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador? Que de repente, y casi como si fuera, perdóneme que lo ponga entre comillas, como por arte de magia, empezaron a enviar a México infinidad de migrantes, varias caravanas de migrantes, muchos de cuyos integrantes siguen todavía en territorio mexicano. Eso evidenció el disgusto de Soros. Ahora, no sé si recuerda usted que asesinaron a 2 israelíes en un centro comercial de la Ciudad de México. Sí, claro que sí. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, pues resulta
resulta que en la Ciudad de México, de inmediato se dijo que había sido un asunto de pasiones, ¿no? Un asunto pasional. Autolitus. Y con esto, ¿qué se procuraba hacer? Bueno, pues por un lado, tapar que el sistema de espionaje a cargo en aquel momento de Benjamín Netanyahu estaba presente aquí en México, y que la muerte de estos dos israelíes pudiera haber estado relacionada, y lo manejo así, pudiera estar relacionada también con el accionar de George Soros, que pretende fortalecer el mercado de la droga en México, ¿no? Entonces, cuando se dijo por parte del gobierno de Sheinbaum que pues era un asunto de faldas, y lo digo con todo el respeto a todas las mujeres, ¿verdad? Entonces se trató de restarle importancia al tema. Se encubrió que en México pues operan agentes extranjeros, en este caso de nacionalidad israelí, vinculados con la delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores echó un manto de silencio, y todos los esfuerzos de Claudia Sheinbaum fueron para evitar que se mencionara a George Soros y sus presumibles vínculos con la delincuencia organizada. En todo esto, ¿cómo quedó López Obrador? López Obrador quedó prácticamente nulificado. Y le voy a dar un dato adicional, un dato extra. López Obrador colocó a Octavio Romero Oropeza como director general de Petróleos Mexicanos. Pero pues resulta que este señor de petróleo sabe lo que su servidor de chino. Y una persona muy allegada a Octavio Romero Oropeza, Elvira Cabazaga, bueno, pues fue colocada en el Consejo Nacional, Centro Nacional de Control del Gas. Y esta persona es aliada de Sheinbaum, pro energías limpias. Elvira Cabaz y Claudia Sheinbaum se conocieron en tiempos del mandato de López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y entre las dos tienen mucha información sobre la construcción de los segundos pisos del periférico en la capital mexicana, que sigue siendo reservada. Sí. Sigue estando reservada, aunque dice López Obrador que van a abrir los archivos del incluso, maestro, ya habían dicho hace un tiempo que era una mentira que estuvieran, que estuviera oculta la información, y pues no era cierto. O sea, en realidad sigue oculta, nunca ha sido visible. Así es. Bien, Elvira, ¿a quién representa? A la parte del sector inmobiliario que también está interesado en las energías limpias. Por cierto, hace algunos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que se retomaría el plan de desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México para apoyar la recuperación económica. Entonces, Elvira pertenece a ese clan. ¿A qué voy? Y con esto trato de concluir, espero ser claro. Estando Trump fuera de la Casa Blanca, López Obrador queda huérfano, porque aunque Joe Biden es de izquierda y recibe millones de dólares en donativos de Soros, Biden también le apuesta a las energías limpias. Vea usted que dijo que de aquí a 2030, si no me equivoco, su meta es que la mitad de los automóviles en los Estados Unidos consuman energías limpias.
¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que los Rockefeller petroleros tradicionales hacen clic ya con los otros magnates para promover las energías limpias. Ahí se entiende que López Obrador tendrá muy poca decisión sobre quién le sucederá, y que también su canciller, el que ha actuado como vicepresidente, Marcelo Ebrard, pues aunque se acomoda con unos y con otros, pues no tiene el perfil de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. No sé, Ale, si la explicación ha sido congruente, ha sido clara. Sí, desde luego que sí, bastante claro, pero pues ¿qué viene? Estamos viendo que a pesar de que pues parece allanado el camino a Claudia Sheinbaum, hay otros poderes que están buscando a alguien que no sea progresista. Incluso el mismo López Obrador hace muy poco mencionó los nombres de los progresistas que estaban dentro de su gobierno, y entre esos pues habló de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. Entonces sí es un grupo no tan grande como los progresistas dentro de Morena, el de López Obrador, pero están, parece ser que buscando a algún otro candidato, y las señales a veces que da López Obrador es de que pues Morena ya no es lo que él inició, y pues esto a lo mejor podría indicar que puede haber algún otro candidato. Y sobre todo lo digo porque yo siento que es muy temprano políticamente para pues prácticamente destapar a Sheinbaum, ¿no? Lo han hecho abiertamente algunos políticos. Entonces, pues no sé, muchas veces en este tipo de escenarios, cuando alguien saca la cabeza, pues es para golpearlo. Sí, totalmente. En lo personal, veo con pocas posibilidades a Marcelo Ebrard. El asunto de la línea 12 del metro es una losa que difícilmente se va a poder quitar. Ya hablo en lo interno, Ale, porque en lo externo, Marcelo Ebrard dudo que tenga las palancas que tiene Sheinbaum entre los progresistas globalistas pro energías limpias. Pero bueno, hablemos de Marcelo Ebrard en lo interno. ¿Dónde se da a conocer? ¿En qué medio se da a conocer la serie de anomalías en la construcción de la línea 12 del metro? En The New York Times. ¿Y quién es accionista de The New York Times? Carlos Slim. ¿Y qué va a hacer Carlos Slim, que su empresa Sixa estuvo ahí metida en el argüende? Y lo digo con todo el respeto a las víctimas, a sus deudos, en fin. Estuvo involucrada su empresa en la construcción del tramo que se desplomó. ¿Qué hizo Carlos Slim? Anunciar que él repararía sin costo, vaya generosidad, que repararía sin costo la línea 12 del metro. Ahora, la información que llegó a The New York Times pues salió de algún lugar. ¿De dónde salió? Pues es más que obvio que salió del gobierno de la Ciudad de México. Ahora, el presidente de la República
Dice que quieren echar a pelear a Claudia y a Marcelo, y que el estilo de Claudia no es el de filtrar. Ella misma negó haber filtrado la información. Autolitus. Pero el caso es que la información no fue desmentida, sí fue una información filtrada, sí lo fue. Ahora, si Claudia Sheinbaum autorizó la filtración, qué grave, porque aprovecha el cargo con miras a sus ambiciones presidenciales. Y si Claudia Sheinbaum no autorizó la filtración, qué grave, porque entonces no tiene el control sobre la información del gobierno de la Ciudad de México. Luego, cuando el presidente anuncia que hay entre los progresistas el relevo generacional, menciona por supuesto en primerísimo lugar a Claudia Sheinbaum. Y no fue, pregunto y le pregunto al público, ¿no fue acaso Claudia Sheinbaum la operadora político-electoral de López Obrador en la Ciudad de México y por lo tanto la responsable de la pérdida electoral de la mitad de las alcaldías? Y sin embargo, el presidente mantiene el apoyo a Sheinbaum y también juega con darle apoyo a Ebrard. Ahora, cuando se conmemora, estamos viendo la imagen, cuando se conmemora en el Auditorio Nacional el tercer aniversario del triunfo de Morena en las elecciones del 1 de julio de 2018, reciben con gritos de presidenta, presidenta, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quien vemos ahí ataviada de rojo. Y los abucheos, ¿para quién fueron? ¿O para quiénes fueron? Para los dirigentes de Morena, encabezados por Mario Delgado, que está a la izquierda, en la imagen que estamos viendo, a la izquierda de Sheinbaum. ¿Y quién es Mario Delgado? El principal operador de Marcelo Ebrard. El mensaje fue clarísimo. Días más tarde, la jefa de gobierno inaugura un teleférico en la Ciudad de México y también la reciben con gritos de presidenta, presidenta. Ella, muy humilde, dice, bueno, yo no me quiero distraer, mi compromiso es con la Ciudad de México, lo cual sabemos que es simplemente una mentira. A Claudia Sheinbaum le pregunto al auditorio, no al auditorio, el auditorio es una instalación física, le pregunto a la respetable audiencia, ¿a Claudia Sheinbaum acaso no también se le debiera investigar, que debiera mantenerse abierta la investigación por la caída del colegio Repsamen cuando ella era jefe de la alcaldía en Tlalpan? ¿No es a Claudia Sheinbaum a quien se le desploma un tramo de la línea 12 del metro? ¿No es a Claudia Sheinbaum a quien se le incendia, fíjese qué grave, el puesto central de control del sistema de transporte colectivo metro, que es una instalación de seguridad nacional? ¿Y han visto ustedes acaso que haya pagado algún costo político? Ninguno. Entonces, está más que claro que sus apoyos, aunque sí los tiene por ser la consentida del presidente, ella sabe que vienen de mucho más lejos, que vienen, por ejemplo,
de Nueva York o que vienen de la City allá en Inglaterra, donde están los Rothschild, aliados de los Soros. Claro, sí, sí, sí. Maestro, quiero mostrar aquí algunos de los comentarios que tenemos de las personas que nos hacen favor de vernos. Uno es de Marisol y dice, buenas tardes, ¿y qué significa que Claudia diga naranja y que la secretaria de Salud diga rojo en la Ciudad de México? Bueno, habla acerca del semáforo, ¿no? Del... Qué interesante. ¿Qué significa? Y no es la primera vez. O sea, ya había habido una contradicción con López-Gatell. Pues que ella sabe que tiene más poder que el gobierno federal. Así, wow. De simple, ¿no? Así de simple. Eso desde mi muy humilde punto de vista. Perfecto. No, qué miedo. No sabe uno qué cosa es mejor o peor, ya, caray. Otro comentario nos dice que puede comentar acerca del grupo California. Yo sinceramente, maestro, yo no había escuchado de este grupo. No, yo tampoco. Ojalá y nos pueda dar más detalles. Sí. No sé si se refiera a la empresa que va a producir diésel renovable. Tal vez sea eso, ¿no? Pero sí quisiera que, por favor, fuera un poquito más específico. Sí. Nicolás Casimiro dice, ¿será que los globalistas también impulsarán a un perfil en la oposición? Yo creo que sí. Bueno, no es cuestión de fe. A ver, decía por ahí su servidor en algún otro foro, en esta ocasión Claudia Sheinbaum no viene de las filas tradicionales del sistema político mexicano, no viene de ahí, pero hemos visto cómo, por ejemplo, los globalistas se han hecho con el control de la educación de los países vía la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vemos cómo los globalistas se han salido con la suya al impulsar, al ir despenalizando el consumo de drogas. Vemos cómo los globalistas, vamos, desde los tiempos de Zedillo o de antes, voy a hablar de los de Fox, con aquello de chiquillos y chiquillas, impulsaron e impulsan la ideología de género. Vemos también cómo los globalistas hicieron que México dilapidara, o los encargados, no el país, los malos funcionarios dilapidaran la riqueza energética de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Hemos visto cómo los globalistas, lo mencionábamos hace un rato con los 2 israelíes que fueron asesinados hace algunos meses en un centro comercial del sur de la Ciudad de México, cómo, perdónenme, se infiere que agentes criminales israelíes, porque Netanyahu, a través de su gobierno, entonces Netanyahu era el primer ministro, decía que agentes criminales buscados por Israel operaban en México. Y fue cuando Claudia Sheinbaum dijo, no, es que la fiscalía fue un asunto pasional. Vemos cómo los globalistas han dado mucha fuerza a grupos criminales en el país, ¿no? Entonces, han sido neoliberales panistas, neoliberales priistas, pero ahora pues es una globalista comunista, promotora, entre otras cosas, de los derechos de los pueblos originarios. Para los llamados pueblos originarios, para esos pueblos, para todas esas personas,
mis respetos y admiración. Pero pregunto, ¿acaso usted ha visto a Claudia Sheinbaum que hable del respeto a la dignidad de los millones que están encerrados en Palestina? Autolitus. Sí, son temas que nunca tocan, nunca. Y a pesar de que pues estamos viendo esta violencia en Medio Oriente, precisamente entre palestinos e israelíes, ¿no? Así es. Y hasta el momento no han dicho nada. Otro comentario aquí dice que se comenta que Marcelo Ebrard y Mario Delgado rompieron. No me consta. Podría ser. ¿Por qué? Porque las cosas no le están funcionando bien ni a uno ni al otro. Ya ha habido rupturas en círculos cercanos de Marcelo Ebrard. Sí. Pero de esto no me consta. Ahora, si Mario Delgado llega a romper con Ebrard, pues habría que ver a quién le beneficiaría esa ruptura. Claro. No le beneficiaría a Ebrard en función de que Mario Delgado tendría control sobre parte del aparato electoral de Morena, ¿no? Es cierto. Fabián González dice que los sionistas quieren a Claudia Sheinbaum de presidenta en México. ¿Acaso? Pues bueno, creo que es lo que ha estado usted comentando, ¿no? Sí, lo creo. Alguna persona me dijo el otro día, es que cuando hablas de sionista eres antisemita. Digo, no. A ver, una cosa es denunciar los excesos del sionismo y otra cosa es ser antisemita. En lo personal, conozco y tengo trato con personas de la religión judía que son de primera categoría. El sionismo, en cambio, es un movimiento supranacional en el que se aglutinan no solo creyentes, sino también ateos, y lo que busca es el supremacismo ¿de quién? De las élites que gobiernan a los distintos países. Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. Hay que dejarlo muy en claro eso. Yo preguntaría, ¿acaso no también entre los árabes, no acaso también hay descendientes de Sem? O sea, Claro. Y además, creo que una clave para entender el sionismo es que pues a pesar de que podemos decir que entra todo en el sionismo, incluso que hasta parece que católicos forman parte en algún momento de las filas sionistas, sí hay una clave ahí que es pues que son talmúdicos y son cabalistas, ¿no? Y si uno analiza, es muy difícil porque es extenso, muy extenso la cábala y el Talmud, pero pues tienen estos rasgos, ¿no? Que de lo que habla el sionismo, vienen con esa raíz. Incluso yo hace poco comentaba que lo escuché de unos judíos, de un rabino, que decía que, por ejemplo, las enseñanzas o los estudios de Freud, pues tienen su base completamente todo en el Talmud. Entonces, pues bueno, creo que por ahí podemos entender un poco lo que es el sionismo, ¿no? No está alejado de esta parte del Talmud y la cábala. Totalmente de acuerdo. Y recomendable leer a Carlos Marx y su obra que se llama La Cuestión Judía. Así se llama el libro, ¿no? La Cuestión Judía. A ver, ¿qué es el sionismo? ¿Dónde se ve materializado el sionismo? En el deseo de construir al gran Israel. El plan fue concebido en el año de 1897, ya lo hemos comentado con usted,
en Basilea, en Suiza, por un grupo de estudiosos de las escrituras, de las leyes judías, etcétera, encabezados por Teodoro Herzl. Ellos reclamaron su derecho a regresar a su hogar, al hogar del pueblo judío en Palestina, y se pusieron como plazo 1947. Se concluyó esto, se concretó en 1948. En teoría, ahí debió haber terminado el movimiento sionista, pero no ha sido así. El movimiento sionista sigue vigente y su rasgo más visible es precisamente el gobierno de Israel, el cual insiste en expandir, el cual insiste en agrandar el territorio israelí. Esto en detrimento de los demás pueblos de la zona, en especial de los palestinos. Este agrandamiento, si se me permite, de Israel no solo se está dando en los términos de la construcción de asentamientos judíos en zonas ocupadas y que les quitan a los palestinos, sino también se está dando, por ejemplo, a través de la vía diplomática. Hoy, y esto fue mucho con el apoyo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, él es pro-sionista y Israel tiene mucha influencia, una influencia determinante sobre monarquías árabes del Golfo Pérsico. La primera de ellas, la de Arabia Saudita. Puedo mencionar Emiratos Árabes Unidos, puedo mencionar Bahrein, puedo mencionar Omán, etcétera, etcétera. Y detrás, por ejemplo, de los ataques en contra del pueblo yemenita, del pueblo de Yemen, se nota claramente no solo el interés saudí, sino el interés israelí. ¿Por qué? Porque Yemen es un aliado de la otra potencia regional en el Medio Oriente, que es Irán. Sin juzgar a unos y a otros, sí puedo decirle que golpeando a Yemen se golpea a Irán, y que la diplomacia israelí, vía este enquistamiento diplomático en la zona, está tratando de tender un cerco en contra de Irán y de mantener la desestabilización en el Líbano. Fracasaron con Siria, porque allí entró el apoyo de Putin. Con Siria no han podido, pero mucho me temo que habrá muchas noticias muy tristes en las próximas semanas en Yemen, donde según la UNICEF, Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la Ciencia, cada 10 minutos muere un niño en Yemen por falta de medicinas o de comida. Sí, muy grave lo que sucede ahí. Quiero continuar con los comentarios para que nos dé tiempo. Aquí nos comentan que ¿en dónde ve usted a los nacionalistas como Putin y su influencia en México en la designación del próximo presidente de México? ¿Sí tiene interferencia Putin? ¿Tiene influencia? Yo sinceramente no lo creo. Putin se ha concretado a devolver a Rusia su antigua grandeza. Ha hecho énfasis en los valores nacionales del pueblo ruso, pero también ha condenado lo que él ha llamado la interferencia externa en asuntos que le competen al pueblo ruso, por ejemplo, vía el Donbass, esta zona de Ucrania donde hay dos repúblicas, el Donetsk
y el Lugansk, que quieren ser independientes y tener relaciones abiertas con Rusia, porque la relación cultural es nítida entre estas culturas, y también Rusia quiere que se le respete su soberanía sobre la isla sobre el enclave de Crimea. Sin embargo, ¿qué ha hecho Putin? También, en detrimento de eso, ha condenado en múltiples ocasiones el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, mantiene estrecha relación con el gobierno dictatorial comunista de China, apoya a gobiernos dictatoriales como el de Nicolás Maduro en Venezuela. No dudamos que le interese penetrar en México, pero no sé qué tanto lo pueda hacer Putin por la siguiente razón, Ale. Autolitus Channel. En México ya hay la presencia de dos superpotencias en el sur y sureste del país, es más que claro eso. La potencia china y la potencia de los Estados Unidos, que en realidad no estoy hablando de países. Lo que se está disputando es que las cúpulas de estos países quieran asegurarse el control de estas franjas del territorio mexicano para sacar provecho de ellas. Entonces, Putin vería con buenos ojos la llegada de Sheinbaum, más dudo que tenga la capacidad de influir para que ella sea la presidenta. No creo que venga de Putin. Muy bien. A ver, otra. Bueno, aquí nos dicen que más programas como este, y otra persona dice que no, que Sheinbaum no. Pues bueno, muchos no la quieren, pero pues otros sí. Y dice él que pues son globalistas contra nacionalistas. ¿Es esto? ¿Se puede resumir en eso? Bueno, a ver, si entendemos nacionalistas al estilo de Putin, en cierto modo sí. En cierto modo sí. O sea, Putin no quiere que lo que queda del neoliberalismo, aquí parece que voy a tomar parte del discurso del presidente López Obrador, no quiere que los resabios del neoliberalismo y de la mafia capitalista rusa le arrebaten el poder, no quiere. Sin embargo, sí quiere establecer un vínculo con Europa, pero un vínculo amistoso. Él ha hablado y su gobierno ha hablado de que las fronteras de Rusia con Europa y la relación de Rusia, en este caso euroasiática o más euro que asiática con Europa, es natural, ¿no? Claro. En ese sentido, sí es globalistas contra capitalistas. Pero también hay que ver que hay otro nacionalismo que se ha ido diluyendo. El nacionalismo que se ha ido diluyendo o que han ido diluyendo es el que distinguía a cada nación, a cada pueblo de los demás. Que lo distinguía tanto por sus valores políticos, filosóficos, culturales, éticos, científicos, etc. El nacionalismo que se fundaba en la identidad nacional. En una identidad nacional, Ale, que hacía que los diversos pueblos hacia adentro, en su población, en su gente, hubiera lealtad de unos para con otros. Ahora veo con tristeza y veo a mi México que ya aquel nacionalismo que tanto fomentaron, por ejemplo, desde los Estados Unidos, cuando la Segunda Guerra Mundial, para que México, que era germanófilo, no se aliara con el nacionalsocialismo de Hitler, y que nos dio todas esas películas
de Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, el Indio Fernández, Ignacio López Tarso, etcétera, que después los mismos promotores de ese nacionalismo lo fueran desapareciendo, ¿no? Hoy pareciera que a la mayoría de los mexicanos les da lo mismo serlo o no, como que somos mexicanos porque el acta de nacimiento dice que nací en México, pero que no sé qué deberes implica y cuáles son mis derechos. Entonces, en ese sentido, sí, los globalismos están combatiendo lo poco que queda de los nacionalismos, sobre todo en las naciones cristianas. Pretenden descristianizar a Occidente, y eso es muy del agrado de quién. Ya lo habíamos dicho, de ese movimiento supremacista internacional que quiere ser el que tenga el predominio económico, militar, cultural, educativo, racial sobre los demás. Sí, sí, incluso, bueno, no es tampoco nuevo que pues ellos hablen de un mundo sin fronteras, y pues en el que obviamente ellos pues controlen absolutamente todo, ¿no? Y se acaben estos países en donde, pues bien o mal, han habido presidentes o mandatarios, pues que tienen amor a su patria, ¿no? Que sí los ha habido a lo largo de la historia, no solamente en México, y pues más bien es acabar con eso, ¿no? Y la cristiandad, tal como usted lo dice. Y bueno, antes de empezar este programa, estábamos comentando usted y yo acerca de unos hechos que están sucediendo en Estados Unidos, especialmente en Portland, en donde pues grupos radicales de izquierda, como Antifa, están ya persiguiendo a cristianos abiertamente, y pues parece que con toda la anuencia del gobierno, porque pues la policía solo se queda viendo. Entonces, pues yo creo que, no sé, como que nos acercamos a algo bien peligroso, maestro. Así es. Mire usted, hablar de la doctrina cristiana, la original, la que todavía se practicó hasta el Concilio Vaticano II, hasta antes del Concilio Vaticano II, porque ya el Concilio Vaticano II, con Juan XXIII para acá deformaron todo, es hablar de la libertad. Perdón que aquí se intrometió una amiguita orejona, Hablar de la doctrina cristiana es hablar de la libertad, porque, y en esto no podrá haber refutación, ni siquiera los grandes filósofos de la antigua Grecia descubrieron el concepto de libertad, sino que fue hasta la Edad Media, con la escolástica, que se llega a la conclusión de que el hombre, entendido como género humano, de que el hombre está hecho primero a imagen y semejanza de Dios, y que por mandato divino, por concesión de la divinidad, es libre, que tiene libertad para determinar su destino y escoger entre la vida eterna y la condenación eterna. Entonces, descristianizar significa borrar de la mente y del alma el concepto de libertad, el concepto cristiano de libertad. Ahora, por otro lado, Santo Tomás de Aquino afirmaba, el doctor Angélico afirmaba que solo es libre quien
conoce la verdad y el bien. Entonces, la mentira, por ende, es lo contrario a la libertad. Por eso nuestro Señor dijo: la verdad os hará libres. Robándonos nuestra identidad cristiana, nos roban nuestra libertad. Se puede estar encarcelado. Se puede estar encarcelado y ser libre. Porque se puede estar tras las rejas y sin embargo el espíritu ser libre y refugiarse en la libertad que da la fe y la existencia de Dios. Por eso ese encarnizamiento contra la religión que se agudizó a partir de que murió el Papa Pío XII. Yo sugiero leer hace poco más de un siglo, que será hace 114 años más o menos, el Papa San Pío X hizo que la jerarquía jurara el juramento antimodernista. Léanlo y comparen lo que prohibió su santidad San Pío X con lo que está pasando con buena parte del clero actual. Entonces, por ahí va la jugada. Y por el otro lado, Ale, así como quitarle la cafeína al café, así como desmilitarizar al ejército mediante la Guardia Nacional, así es desnacionalizar a las naciones mediante las migraciones. Yo le aseguro que en 30 o 40 años los blancos estadounidenses Autolitus. de origen europeo, católico y protestante, no tanto calvinista, serán minoría en su país. Y obviamente eso ¿a quién va a convenir? No al pueblo de los Estados Unidos, no a las minorías cuyos votos van a contar, pero que a la hora de gobernar no serán tomados en cuenta. ¿A quién va a convenir eso? Lo mismo en Europa. ¿Sabe? Mi pronóstico es que a China. ¿Y no acaso en China tienen en China al mejor abogado para ellos, que se llama Henry Kissinger? Claro. Y revisen, por favor, Consejo Empresarial Estados Unidos-China. Consejo Empresarial Estados Unidos-China. 200 empresas. Vean quiénes son las 200 empresas que llevan decenas de miles de millones de dólares cada año y que dejan tecnología de punta. Yo creo, Ale, bueno, no, otra vez, tengo que, tal vez ya me extendí. No. Yo veo, visualizo a futuro que la desnacionalización de las naciones va a beneficiar sobre todo a una que sí mantiene celosamente su identidad nacional basada en el confucianismo adaptado al socialismo estilo chino, o sea, socialismo, capitalismo. Es curioso, en China se está dando lo que Marx no pudo prever, ni Engels, ni Lenin, ni nadie de ellos, ¿no? Que el sistema actual chino es la síntesis del capitalismo
supracapitalismo y del internacionalismo comunista. Sí. Y habría que ver cuántos de los jefes de estas 200 empresas no apoyan con fondos y con cabildeo en Estados Unidos al israelí sionista que tiene una ley que dice que Israel es solo el hogar judío y en realidad pone a los demás como gente de segunda. Sí, sí, sí. A ver, aquí tengo un comentario, dice, pues pésele, a quien le pese, a América y Europa la levantó la raza blanca. Bueno, pero no nada más los blancos, ¿no? Porque pues aquí en este país, por ejemplo, en toda América Latina, lo que llamamos América Latina, pues también hubo trabajo muy fuerte y mucha dedicación por parte de los indígenas y de la mezcla que hubo, ¿no? Los criollos. Entonces, pues tanto así como que la raza blanca, pues no lo sé. A ver, hablemos de culturas o de etnias. La etnia caucásica blanca, por ejemplo. No hay raza superior. Se lo pregunté una ocasión a don Salvador Borrego Escalante, autor de Derrota Mundial, América Peligra y todo lo demás. Más de 50 libros del maestro Borrego, en paz descanse. Maestro, ¿hay una raza superior? Era un chamaco. Respuesta: no hay razas superiores. En todo caso, hay culturas superiores. Y dentro de las culturas, eso ya lo agrego yo, dentro de las culturas hay limo bueno y hay tóxicos malos. No. En el caso de la conquista llevada a cabo por la Nueva España, por Hernán Cortés, de lo bueno que nos llegó fue la cultura greco-latina, con las herencias góticas, góticas, etcétera, de los visigodos, etcétera. Nos llega la religión. Esa religión que enseña a los indígenas, no digo indios, el término correcto es indígenas, que eran personas. Vamos, basta leer lo que dictaron los monarcas de aquel tiempo, ¿no? Cómo defendían a los indígenas. Y los indígenas, más que por la fuerza de las armas, se funden con el conquistador para dar origen a una nueva raza mestiza. Y se dejan entonces de hacer los sacrificios humanos que duraban horas y horas y horas ante el templo mayor. Que ahora están haciendo un adefesio y Sheinbaum acaba de poner en el Zócalo, ¿no? De la Ciudad de México. Que además, si hay gente que ha estudiado eso con una visión absolutamente indigenista, es Eduardo Matos Moctezuma, y Matos Moctezuma dice que no es, ¿no? Entonces, México es eso, lo que usted dice atinadamente, el crisol que aglutinó lo bueno y lo malo de ambas razas. Y no somos Cortés ni somos Cuauhtémoc, somos mexicanos. Y miren lo que son las cosas. Sí, México fue construido con el concurso de ambas culturas que empiezan a fusionarse. La historia está llena de eso. ¿A quién se le aparece la Santísima Virgen de Guadalupe? A un natural de estas tierras, Juan Diego. Y la imagen, ¿a quién se la lleva Juan Diego? A un español ibérico, Fray Juan de Zumárraga. Y bueno, ¿quién inicia el movimiento de independencia?
Pues un criollo, Miguel Hidalgo. ¿Y quién lo secunda? Pues un mestizo de mucha ascendencia indígena como Morelos. ¿Quién consuma la independencia? Un criollo, Agustín de Iturbide. ¿Y con quién hace alianza Agustín de Iturbide? Con un indígena, Vicente Guerrero. ¿Y quiénes forman nuestro himno nacional? González Bocanegra, mexicano, Jaime Munó, español. No queremos entenderlo. Unidos somos fuertes. Por eso estos, y lo digo con desprecio, estos globalistas a toda costa pretenden avergonzarnos y hacernos sentir culpables de culpas que no son nuestras. Claro. Y que en mucho ellos, con indígenas de mala sangre como Benito Juárez, entregaron la seguridad nacional y los destinos de México a las logias masónicas de los Estados Unidos. Es cierto. No nos dejemos engañar. Y rescatemos a México. Devolvámosle la cafeína al café, devolvámosle el nacionalismo a la nación mexicana. Yo escuchaba hace muy poco a Monseñor Isidro Puente del norte del país, Tijuana. Decía que pues que no le fueran a él con esas cosas de que aquí la gente éramos más indígenas que españoles y que esas cosas, pues no, simplemente por el hecho de que pues todos hablamos español y el hecho de hablar español pues ya nos hace tener esa parte de España, así de simple. El simple hecho de nuestros nombres y que tenemos este idioma, pues no hay que darle la vuelta tanto, ¿no? Yo digo que no, Ale. ¿No acaso despacha López Obrador en el palacio cuya primera planta fue construida por Hernán Cortés? Es cierto. Entonces que no venga con cuentos. Yo leía por ahí en redes que en redes hay muchas cosas buenas, la mayoría malas. Yo leía que quien presume de austero vive en el palacio más lujoso de México. Y ya le decía yo a usted en alguna otra ocasión, creo, si hay alguien que es totalmente palacio, es Andrés Manuel López Obrador. Y el Palacio Nacional recuerda los orígenes gloriosos de nuestra mexicanidad, la transición, la fusión de culturas, la Catedral Metropolitana, el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Pero ve ahora cómo está el centro histórico de la Ciudad de México. Hay que acabarlo, hay que arrasar con eso. A los globalistas les estorba, les duele eso. ¿Por qué? Porque finalmente carecen de verdaderas raíces. Los cosmopolitas sionistas, entiéndase Washington, Chicago, Nueva York, entiéndase Dallas, que no todos, ¿verdad? Entiéndase Londres, París, Frankfurt, ahora Bruselas, carecen de raíz. Son desarraigados. Y para ellos es vital desarraigar a los pueblos para poderlos controlar. Claro. Y sí, bueno, son un grupo de personas que no tienen patria, esa es la verdad. Entonces, por eso hablan de pues buscar un mundo sin fronteras, en donde pues se acaben los países, las naciones,
y todo sea pues un cúmulo ahí, una masa amorfa, y pues que ellos puedan controlar desde entes como supranacionales, como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial y sus afiliadas, ¿no? Que son un montón. Perdóneme, Ale. Sí. Y un organismo de control más que se está gestando. Todavía no se llama así, pero es la Organización de las Religiones Unidas, que le propuso el expresidente, ex primer ministro de Israel, ya fallecido, Shimon Peres, a Jorge Mario Bergoglio, en su carácter de Francisco. Shimon Peres le dijo a Bergoglio que era necesario que él encabezara una organización de las Religiones Unidas, porque las Naciones Unidas ya no funcionaban. Búsquenlo por ahí, esto debe haber sido agosto, septiembre de 2014, hace 7 años. Búsquenlo, por favor. Shimon Peres, Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, Organización de las Religiones Unidas. El 4 de febrero se firmó en Abu Dhabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, una carta que se llama Documento por la Fraternidad Humana y la Convivencia Común. Y merced a esa firma, se comenzó a construir ahí en Abu Dhabi, en una pequeña isla de Abu Dhabi, no me acuerdo el nombre, Sayaralat, si no me equivoco, se comenzó a construir la casa de la familia abrámica, con una sinagoga, una mezquita, un templo católico y un centro de adoctrinamiento. Estará listo en el 2022. Entonces, a eso hay que agregarle lo que le digo. ¿Por qué? Porque es finalmente en lo más profundo de la fe donde se anida y se protege la libertad humana. Sí. A ver, aquí hay un comentario, dice: las religiones son otro método de control, sí o sí. Pues bueno, ¿de cuál religión hablamos? Porque lo que yo sí alcanzo a ver, no sé si usted esté de acuerdo, maestro, es que están utilizando al Islam para penetrar Europa, y ya los tenemos en América. En Estados Unidos también ya está muy, muy grande todo este movimiento, porque al final de cuentas tiene mucho que ver más con lo político que otra cosa, ¿no? Y ocupan a la religión de pretexto, pero pues están buscando claramente pues incursionar en los países y pues descristianizar. Sí. ¿No lo ve usted así, el Islam? Descristianizar y alinear a buena parte del Islam, al wahabita, por ejemplo, de Arabia Saudita, sí, o al Islam sunita, sí, de Egipto, por decirle algo, alinearlo con esta nueva religión mundial. ¿Sí? Vamos, ya hasta funcionarios chiitas de Irán han manifestado su simpatía por este proyecto. Y chiitas, que son bien radicales. Perdón, sí, los chiitas. Yo creo que más radical. Otra vez yo creo. Nada. con palabras claras. El wahabismo que domina en Arabia Saudita, sin duda, y esto lo podemos respaldar con un estudio claro, es la forma más dura del Islam, el wahabismo, ¿no? Entonces, es que también el discurso es muy... Mire, a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial, híjole, perdón si me extiendo, me corta, Ale, usted me corta porque se me da y se me da. Espero no decir tonterías. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, o incluso desde antes, los propagandistas descubrieron que para manipular a las masas era mejor moverlas vía el sentimentalismo que las razones.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, se continuó con la propaganda sentimentalista, sentimentaloide. Y hoy todo gira alrededor de los sentimientos. Ay, es que yo siento muy bonito, porque fíjate que esto, y es que dicen que pues todas las religiones tienen que estar unidas. Dice el documento firmado por Bergoglio y Mohammad al-Tayeb, que es el dirigente religioso sunita del Cairo en Egipto, Mohammad al-Tayeb, que todas las religiones tienen algo de verdadero. Autolitus Channel. Entonces, en función de lo que tengan de verdadero las religiones, pues vamos a sumarnos a un solo patrón para acabar con la violencia. Ay. A ver, si todas las religiones tienen algo de verdadero, ¿habrá tenido caso que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a ser crucificado? Claro. En el credo de Nicea, en el credo de los apóstoles, es muy claro: creo en una santa iglesia católica y apostólica. Claro, quitándole al catolicismo eso, pues lo van a hacer embonar con cualquier otra religión. Claro. ¿Y quién va a controlar a ese grupo de religiones? Los mismos de los que estamos hablando ahorita. Así es, Ale. Los mismos que ponen y quitan regímenes, que ponen y quitan presidentes, y bueno, también desde siempre, ¿no? Han buscado la forma de destruir el cristianismo y de crear otras sectas, porque no se puede decir religiones, para mermar al catolicismo. Totalmente de acuerdo. Mire, lo mencionaba, el padre Hidalgo inició la guerra de independencia. A muchos conservadores me molesta mucho eso. Le niegan méritos a Morelos. He escuchado a conservadores que casi dicen que tenía rasgos negroides. Y yo me pregunto, bueno, ¿y? Claro. Pero tanto Hidalgo como Morelos fueron muy claros al decir que la nueva nación tendría como religión una sola: la católica, apostólica y romana. Y el consumador de la independencia, quien tuvo el talento para hacerlo, la diplomacia, en fin, Iturbide también. Y lo que es más, ya lo había yo comentado con usted, pero creo que vale mucho la pena retomarlo. Iturbide escoge 3 colores para nuestra bandera. Ya para entonces existía la bandera masónica francesa, del verde, blanco y rojo: libertad, igualdad y fraternidad. Porque eso significa libertad, igualdad y fraternidad. Iturbide escoge 3 colores. Ya lo habíamos dicho, se ve al fondo a mi espalda: el verde, el blanco y el rojo. No es el verde de los campos, lo reitero, no es el blanco de la nieve de los volcanes, y no es la sangre de los héroes. Es verde, independencia, no depender de nadie. 2, la pureza de la religión. Eso es el blanco. En lugar de la igualdad masónica, es la pureza de la religión, que te va a llevar a una libertad, ¿no? Sí, claro, a la libertad final, ¿no? Y sí, eterna. Y el rojo, que es la unión. Entendamos, entonces, con esto concluyo. ¿Por qué blanco y rojo?
porque la religión era factor de unión. Y finalmente no unió Iturbide a indígenas, mestizos y criollos por afinidad religiosa, entre otras cosas. Por eso tanta secta. Claro, claro. Y que, bueno, posteriormente con el PRI, pues se da un impulso tremendo, ¿no? Sobre todo a los evangélicos que pues los financian para que vengan de Estados Unidos a crear aquí sus sectas, financiados. Y eso está documentado. Entonces, pues, hombre, no podemos tampoco pues hacernos así como que no entendemos las cosas. Yo creo que está bien claro. Y bueno, quiero aquí leer otro comentario. Marisol nos pregunta que por eso la Iglesia Católica insiste en el ecumenismo. Bueno, llamémosle, si usted me lo permite, la Iglesia postconciliar. Por eso, y cierto ecumenismo, porque ecumenismo como tal es otra cosa, ya lo han desvirtuado, ¿no? Bueno, el ecumenismo en realidad, Ale, es la unidad de los cristianos que fue rota con la reforma de 1517 de Martín Lutero, de Zwinglio y luego Juan Calvino y todo eso. Entonces el ecumenismo es que todo el rebaño regrese bajo un solo pastor. Y ya lo que es el diálogo interreligioso es lo demás. Claro. Que lo vinieron a impulsar. El primero ya oficialmente fue Juan XXIII, luego los documentos del Vaticano II. En especial recomiendo leer, por ejemplo, la declaración Nostra Aetate, nuestra era o nuestra edad, que fue promovida mucho por el obispo Karol Wojtyła, después cardenal y después Juan Pablo II, y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, aquí nos comenta Nicolás que la Iglesia de la Luz del Mundo fue creada con financiamiento público, por ejemplo. Pues es que prácticamente todas, ¿no? Todas esas. Y también el Islam. El Islam está haciendo un gran negocio. Lo tenemos, por ejemplo, muchos grupos del Islam en Jalisco y muchos también en Chiapas. Está lleno Chiapas. Indígenas que pues, eran católicos y ya los hicieron musulmanes. Así es. Primero se protestantizaron y luego los islamizaron. Todavía hay comunidades importantes allá que todavía son protestantes. Sí. Muy bien. Maestro, pues le agradezco muchísimo el tiempo que me ha regalado esta tarde. Nada más por ahí se me queda antes de concluir. Marisol por ahí preguntaba acerca de lo que yo comenté de Freud, y bueno, rapidísimo le comento que Freud, cuando habla del ego, del superego y el id, que son fundamento de su teoría del psicoanálisis, no es que él haya sido el primero que habló de eso, que lo haya descubierto. El ego y el superego tienen su fundamento en la Cábala, y por eso mencioné la Cábala. Entonces, pues muchas cosas hay así, ¿no? Que tienen su raíz en la Cábala y el Talmud, y nosotros ni nos enteramos. Así es, así es. Ale, yo le agradezco mucho, es usted siempre muy gentil con su servidor, le agradezco mucho a la audiencia, su paciencia. Espero no haberlos fatigado, fue mucha información en poco tiempo, sí, pero por lo menos compartida con el mejor de los ánimos. Claro que sí, de hecho sus intervenciones siempre me parece que es necesario verlas varias veces porque son de verdad análisis muy profundos los que hace usted, muy interesantes y mucha información. Así es que, pues, ojalá le puedan echar ahí otra revisada posteriormente a este video, que vale mucho la pena, me parece, por el gran invitado que tenemos hoy, el maestro Jorge Santa Cruz. Muchísimas gracias. Quítele lo de gran, por favor.
No. solamente su invitado. La mayoría de las cosas que dije las he aprendido de muchos patriotas, de talentos universales. Maestro, pues le agradezco muchísimo y pues nos estamos viendo. Gracias también a las personas que nos hicieron favor de seguirnos en esta transmisión. Gracias y buenas noches. Gracias, hasta pronto.